patrocinio para un equipo nuevo de sonido. Si alguien entre los presentes quiere colaborar, necesitamos un equipo de sonido. Es robado. ¿Este es robado? Aquí se lo hemos robado. Ya después te lo cuento. Sin micrófono. Es muy triste pedir, pero más triste robar, y hemos tenido que robar un equipo de sonido. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por venir. Una noche más a Boulevard, me llena de orgullo y satisfacción ver que se sigue llenando. Y hoy tenemos una charla que a mí me encanta. No la he visto, no sé de qué va, pero yo sé que me va a gustar. Porque va sobre tecnología en medicina, sobre física en medicina, y a mí eso me parece apasionante. Y es con lo que me gusta a mí dar un tortazo a la gente que dice que la investigación básica no sirve para nada. Y digo, pues porque notaría tomografía, notaría no sé qué. Entonces, tengo el placer de presentar a José Ramón Román, que él es físico y es MIR en radiofísica, profesor colaborador de la Universidad de Sevilla, y tiene un currículum que, si lo queréis, os lo leéis en el blog de Ciencia del Boulevard, porque si lo leo yo, estamos aquí toda la media hora conmigo. Él también hace divulgación en Canal Sur Radio, tiene libros y artículos sobre tecnología médica, que es una rama que en España no está muy desarrollada, y de hecho es uno de los pocos especialistas en España de ingeniería clínica, y que es evidentemente, no lo tengo que explicar, pues que es una rama de la ciencia y la tecnología que nos afecta a todos, porque todos tarde o temprano vamos a pasar por algún tipo de escáner o cosas similares de esas que hacen esto. Bueno, también hace monólogos. Sí, participa en TENCA, en la Unión de Actores y la Noche Europea de los Investigadores. Bueno, me callo, os dejo con él y que os disfrutéis. Bueno, muchas gracias, pero voy a empezar haciendo lo que no se debe hacer nunca en estos casos, que es pedir disculpas, y pido disculpas especialmente a Enrique y a otros compañeros, porque voy a darle varias patadas a la física cuántica, voy a recrear algunas cositas en la historia, y estas cosas se dicen al principio para poder decir lo que se quiera sin ninguna rigurosidad, que es más o menos la idea de esta charla. Por lo cual, desde perdón. Y esto lo tengo que decir porque realmente... Un segundito, Sarmo. Este es el micrófono que está allá. Me di cuenta de engañar. ¿Está viniendo? Eso es porque he pedido disculpas. ¿Se oye bien al fondo? Se corta. Se corta. Sí. Yo voy a aceptar. Levántate e insiste en el hecho de que aceptamos donaciones de... Sí. Equipos de sonido. ¿Qué nos pasa? Me he movido por el micrófono. ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? No pido más disculpas, que ya lo he dicho bastante. La verdad es que yo tengo que decir esto porque, bueno, yo me metí en este mundo de la física médica y de la ingeniería clínica porque pensé que realmente estaba ya todo inventado, ¿no? Y estaba todo inventado porque realmente soy un pésimo investigador. Es decir, yo, por ejemplo, tardé meses en encontrar el punto G de mi mujer, ¿no? Después, gracias a la tecnología, compartió la ubicación por WhatsApp y ya lo tengo localizado. O sea, que esto se va consiguiendo poco a poco. Entonces, no penséis que, bueno, que es una cosa del día a día. La verdad es que, bueno, lo peor de todo esto es que además trabajo en un hospital. Y en un hospital es que, no sé, te miran muy raro. No era tan malo el otro micrófono. ¿Sí? Ahí, me había acercado donde no debía. Ya sabemos que tenemos una línea invisible donde no debo de cruzar. Que trabajo en un hospital y entonces a los físicos en los hospitales nos miran muy raro, ¿no? Es como, no sé, como Paquirrín en un concierto de música clásica. Estamos como fuera de sitio, ¿no? Alguien pregunta, ¿y tú aquí? ¿Por qué? Y eso, bueno, pues ahí estamos. Entonces, la verdad es que da igual y que incluso los físicos hayamos puesto las piedras de la tecnología médica. Es posible que por casualidad, es posible que algo la suerte nos ayudara, ¿no? Pero bueno, pensadlo vosotros cuando coméis gamba o el primero, por ejemplo, que se comió un caracol, tampoco creo que estuviese planificando el tema, ¿no? Y mirad el éxito que tiene. O, por ejemplo, el que ordeñó una vaca, ¿no? Bueno, el que ordeñó una vaca debe ser un poco pervertido, ¿no? Bueno, pues si esto funciona, que ya veo que no. La tecnología es que es muy mala, ¿no? Voy a hablar de tecnología del hoyo
Pues Es que no está. Ojo, ¿cómo está la tecnología? La tecnología médica bien, pero la tecnología Se puede salir de casa sin eso. docente. Si tienes que explicar algo. ¿De cómo va a ir darle la marcha? Se cruza con Darth Vader y te has hecho la mañana. Ahora, Ah, se ha movido algo. esto que es un presi. Es un precio. El que inventó el presi tenía que estar con el que inventó el PowerPoint. Recordad para las próximas organizadores, usuarios de Windows y de PC. que es justo lo que estoy haciendo. ¿Cómo va? Ahora, ya se está vibrando. ¿Qué hacen? Ay, ahí está moviendo muchísimo. Pregunta eso de algún ingeniero en la sala. Mucha mejor. Cristalino. ha traído el conferenciante. Sí, sí, sí. Ah, que Nos va a enseñar cosas muy bien. Muy Yo bien. me siento delante, no me siento al fondo. Ajá. Controlar la puerta, pero a ver, cuando he visto que está listo, digo, está la mía. El equipo médico del hospital funciona con Windows también. Bueno, ahí están ahí sus historias, no creáis que no hay sus problemas. Por favor, si alguien podéis presentarlo de nuevo. En un momento determinado. Mucho del mundo. ¿Tú eres windero, linuxero? Más Linuxero. Más Linuxero. Que ella es Windows. Ayer tuvo un percance. Estaba trabajando. Pantallazo azul. Sí. Perdí el trabajo. Pensaba que había guardado. A mí me está saliendo de hace un par de días el explorador de Windows ha dejado de funcionar y va a reiniciarse. Yo, Ah, sí, eso también pasa. Eso ya es normal. Esto es Windows 10, yo no lo había visto. Es que es mucho, ¿no? A mí me sale el aviso que puedo... Sí, ya. Pero digo, no sé. Déjalo que ellos hagan las pruebas. Porque Que tú lo tuyo, tú no estás para experimentos. Marina. Marina. No tienes problema con el español, ¿no? ¿Entiendes perfectamente? Yo tengo más problemas que... Y con el portugués tampoco, ¿eh? Le pueden hablar en portugués que se le va... Ahora que no tiene nada que ver con el portugués de Conceição. Me da la sensación de que el sound es muy cerrada, ¿no? Tiene un acento Algunas veces las vocales ni las pronuncian. A ver si nos entendemos, yo creo que no. En español, pues entendería en español. Pues desde que ha empezado este curso estamos teniendo éxito total en cuanto a asistencia de público y fracaso total en cuanto a tecnología, ¿verdad, Enrique? Desde la primera charla que empezó a fallar los micrófonos, una que hemos dado sin micrófono incluso, ¿no? La tuya la diste sin micrófono. El físico también. Ah, bueno, mío, pero sí, ¿no? Pues estos cuantos. No. Bueno, yo alguna vez tuve una charla de él. La charla sobre el año de la luz estaba ¿no? Ah, de eso me sonaba, sí. Aquí Cuentos Cuánticos, Enrique Borja, Pablo. Pablo García. Encantado. Trabajo en electromagnetismo. Te vi en la reunión que montaste allí en la feria.
En la Feria de la Ciencia, allí en Fibes, ¿no? Fibes no, ahí en la plaza del Ayuntamiento. Ah, entonces era... En lo de... ¿Cómo se llama eso? La noche de los investigadores. Esa, Noche de Investigadores, sí, sí. No puedo entrar porque estaba así de gente, pero... Sí, bueno, había los anillos de aire, pero lo vio varias gente, pero llegó uno, lo movió el láser y ya me lo jodió todo. Me daría una paliza, bueno. ¿Ya? Sí, ¿vamos? Venga, pues sigo contando. Estábamos en mi terrible posición en un hospital. Estábamos situándonos lo mal que van las cosas, pues no sé, eso, lo que estábamos diciendo. Doña Leticia cerrando un congreso de Esquerra Republicana. Bueno, pues algo así es como tú te vas situando. Bueno, pues a partir de ahí pensar cómo un físico además que le había ido mal en los estudios, termina descubriendo, casi por casualidad, los rayos X. Y lo hace en una universidad. Vamos a la presentación, estamos sexo, rock y radiología, veremos que vamos a tocar los tres temas con profundidad. Son los primeros con la profundidad y el resto los más. Adelante, y vamos a situarnos en Alemania. Vamos a situarnos en Alemania hace exactamente 120 años. El 8 de noviembre de 1895. Ahí tenemos a William Conrad Röntgen, impronunciable, en la Universidad de Würzburg. Würzburg además es una ciudad muy pequeñita, bonita de ver por cierto, y que además conserva el laboratorio de Röntgen más o menos como han podido imitándolo, en mitad de un aula, no se han molestado en ponerlo por separado, y los alumnos dan clase alrededor del laboratorio que está rodeado de cristales, y tú visitas y te encuentras a los niños tomando apuntes y viendo al lado cómo vas visitando el tema. Bueno, pues ahí estaba Röntgen trabajando con luz y placas fotográficas, ¿no? Esto nos cuesta explicar lo de las placas fotográficas hoy en día porque la mayor parte de los chavales ya no han visto una placa fotográfica. Pero para los que tenemos una edad e incluso hemos revelado, bueno, pues aquello tenía su aquel, tenía su encanto, lo de estar metiendo en un liquidito, en otro, en el fijador, en el revelador, etc. Y en eso estaba Röntgen. ¿Qué pasa? Röntgen tiene de pronto una subida de tensión y le hace saltar todo por los aires. Röntgen paciente, cambia las placas fotográficas, saca una nueva que tenía guardada en uno de los cajones cercanos y las vuelve a utilizar. Pero cuando vuelve a utilizar estas placas y las revela, vio que la luz previamente del fogonazo había atravesado todos los objetos donde estaban guardados y habían impresionado las placas que tenía cerradas. Imaginaros, alguien quedó maravillado. Una luz que atraviesa objetos. ¿Para qué voy a utilizar esto? Dios mío, para verlo oculto. Imaginaros, friki, aunque casado, imagino que en 1895 debía de haber visto a la mujer una o dos veces en ropa interior, así que dijo, esto hay que aprovecharlo. Y Röntgen solemne dijo en perfecto alemán: ¡Niña! ¡Ven aquí para acá! ¡Ya verás qué gracioso es esto! Y Röntgen lo primero que hace es llamar a su mujer para probar el aparatito. Imagino que Röntgen estaría discutiendo algo previamente de: cariño, te voy a hacer una foto de un seno o un coseno. Entonces Berta contestaría también en alemán perfecto: ¿qué? La mano, Berta, la manita, que pongan la manita aquí. Y entonces Röntgen hizo la primera radiografía de la estrella. 8 de noviembre de 1895. La mano de Berta. ¿Podéis ver ahí la reproducción? Dicen la historia que Berta terminó muriendo de carcinoma, de tanto repetir la gracia, pero eso son estropear la historia y lo bonito de estos detalles. Lo cierto es que Röntgen había comenzado la historia de la tecnología médica. Había hecho el mayor descubrimiento hasta entonces de la historia de la medicina en el diagnóstico por imagen. De hecho, había comenzado toda una saga que revolucionaría la medicina del siglo XX y del siglo XXI. Ahora mismo hay dos ramas en la medicina que promocionan la investigación. Todo el tema de laboratorio, monitorización por números, y todo el tema de la imagen, la monitorización por tecnología médica. Y todo fue comenzado
esa mañana de 8 de noviembre de 1895. Pero es que Röntgen además decidió que no iba a patentar el invento, que lo iba a dejar abierto para la humanidad. Eso dejó impresionado absolutamente a toda la comunidad científica. Imagino que Berta y Röntgen lo publicarían en su muro de Facebook, serían un selfie con la manita detrás y publicarían todo el invento por detrás. Eso, por ejemplo, contrastaba, si pasamos la letra, con otro señor que estaba en aquel momento en Estados Unidos, que era Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, si conocéis algunos de los detalles, tiene patentados más de 1300 inventos, pero porque es verdad que además Tomás Alva Edison ya trabajaba con una gran empresa. Ahí tenéis a General Electric, la empresa que funda, que es ahora mismo fuera de las empresas de automoción la mayor del mundo, que además fabricaba ya de todo, y además tenía a su cargo a más de 70 ingenieros. Tomás Alva Edison además era una persona que no dudaba en luchar por los inventos. Pues conocéis por ahí la historia oscura con Tesla, a ver quién inventaba una cosa u otra. Hubo ahí un poco de robos de patentes, se habla. Hubo también una lucha importante con Westinghouse por el tema de la transmisión de la electricidad. Ellos trabajaban con corriente continua y Westinghouse promocionaba la corriente alterna, que era mucho más barata. Pero Tomás Alva Edison realmente estuvo, incluso llegó, y grabándolo en cine, a electrocutar un elefante para ver lo peligroso que era la corriente alterna. Es más, pagó porque se inventase la silla eléctrica para demostrar lo peligroso que era la corriente alterna. Pero sí es cierto que es mucho más barata de transmitir, y entonces, por tanto, iba ganándole los concursos, y de hecho pues prácticamente no existe sitio donde se trabaje con corriente alterna, corriente continua. Por ejemplo, los quirófanos de Estados Unidos sí que la utilizan. Es verdad que es menos peligroso, entonces ellos tienen corriente continua directamente en los quirófanos. Pero bueno, ahí veis la cara, ¿no? La cara de felicidad diciendo: William, qué tonto eres, William. Porque realmente pensar que las máquinas de rayos X eran de los aparatos más caros del mundo, y son de los aparatos más caros del mundo. Es decir, en aquel momento se puso a fabricar rápidamente Tomás Alva Edison aparatos de rayos X que podía vender en torno a $3000 de la época. Es decir, estamos hablando del principio del siglo XX, con lo cual era un dineral absolutamente. Por haceros referencia, Tomás Alva Edison estuvo a punto de vender la empresa con cerca de 700 patentes por ese mismo dinero unos años antes. O sea que realmente era una cantidad de dinero importante a la hora de hacerlo, y un solo aparato lo conseguían vender en ese dinero. Otra anécdota, por ejemplo, es que Röntgen, que vivía muy cercano de otro señor que también creó una gran empresa, que os sonará, el señor Siemens, de la empresa Siemens, o como decimos nosotros, Siemens, le llegó a hacer una carta diciendo: qué bien hacen ustedes los aparatitos de rayos X, pero por favor háganme una rebajita porque la verdad es que no soy capaz de pagarlo, ¿no? Es decir, fijaros la crudeza del tema. Es decir, había descubierto, había inventado ese aparato y tenía que pagar por él, puesto que no lo había patentado, lo dejó libre para la humanidad. Pero ese hecho también impresionó a un señor que era la bomba, un señor que había hecho toda su fortuna con la dinamita, Alfred Nobel. Nobel se había forrado a base de vender la dinamita, aunque él pensaba que no era para usos militares, pero lo cierto es que quien se lo compraban al final eran todos los ejércitos. Y Nobel decidió, impresionado por el hecho también de que Willy había dejado toda su fortuna, o había dejado abierto el aparato a la humanidad, decidió dejar toda su fortuna a gente como él. Gente que hiciesen avances por la humanidad, pero que además lo hiciesen de algún modo desinteresadamente. Con lo cual, el primer premio Nobel de la historia, e inspirador de algún modo de todos los premios de la historia, fue William Conrad Röntgen. Porque de algún modo la historia le tuvo que pagar que esa generosidad fuese abierta al mundo. Yo imagino que los nietos de Röntgen no estarían tan contentos cuando estuviesen diciéndole: mamá, pásame el arroz. No, niño, come pan, que eso se lo debes al abuelito. Porque realmente las patentes de los equipos, ahora os iré diciendo precios actuales, pero se rondan por muchísimos euros. Si vemos
se pusieron de moda absolutamente las radiaciones electromagnéticas. La verdad es que el descubrimiento de Röntgen había abierto nuevas posibilidades al estudio con las radiaciones electromagnéticas. Luego trabajaron en ella, por ejemplo, los Curie, creo que estuvisteis hablando de ella hace 2 semanas, y por ejemplo, una de las anécdotas que tiene es que ella estuvo fabricando equipos de rayos X para el ejército francés, que bueno, pues era uno de los, a pesar de ella estar trabajando con la corriente de la radiactividad, conocía muy bien los avances de Röntgen. Pero además fue uno también de los trabajos con el Annus Mirabili, o Maravili, o como se pronuncie, de los primeros artículos de 1905 que publica Einstein. Y lo hace junto con Planck sobre el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es la aportación en aquel momento? Es el comienzo de la mecánica cuántica. Empieza a identificar todo el espectro electromagnético, es decir, tanto el descubrimiento de Röntgen como la luz visible, los ultravioletas, los infrarrojos, los microondas o las ondas de radio forman parte del mismo conjunto. La única diferencia entre cada uno de ellos era la energía, la frecuencia. Y además aportan algo más, y es que esa frecuencia y esa energía se pueden identificar con una especie de partículas, de cuantos de energía. Son los que conocemos como los fotones. Esa es la aportación en aquel momento muy simple de ellos dos, que además fue lo que le valió el premio Nobel también para ellos dos pocos años después, en 1921 creo recordar, aproximadamente, por lo que se llama, justo por esta aportación, no por la teoría de la relatividad, que también la publica ese mismo año junto al movimiento browniano. Pero pensar cuál es la diferencia entonces entre las ondas de radio, que no son capaces de atravesar objetos, y los rayos X o los rayos gamma, que sí son capaces de atravesar objetos. Pues que ya tienen energía suficiente, y esa energía se identifica, vamos a pensar de nuevo, pues si estamos pensando en partículas, de algún modo con una especie de bolitas cada vez más grandes, capaces de atravesar objetos. Es decir, esa identificación de la luz con partículas hizo que de algún modo se pudiesen explicar muchísimo mejor todos los fenómenos asociados a la radiología. Bueno, pues diréis, pues realmente si las partículas eran cada vez más grandes, eran las que empujaban más, pues eso era algo así como el cumpleaños de Falete a la hora de ponerse en la cola del baño. Pues los rayos X eran los que tenían los fotones más grandes y de que eran los que eran capaces de romper. La verdad es que eso venía muy bien a la hora de explicar y de mejorar los aparatos de rayos X. ¿Por qué? Porque identificábamos electrones en la producción con fotones que iban saliendo fuera. Y así para ello vamos a demostrar un poco utilizando la primera radiografía hecha con partículas, para que podamos verla. Por favor, si hay alguien embarazado de la sala, que se aleje un poco. Para ello he traído un cuerpo humano que es como nos verían los fotones. Nos ven llenos de una red de átomos, con lo cual pueden atravesarnos o no dependiendo de la densidad de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un hueso. Y el alrededor, por ejemplo, pues son los pulmones, más abiertos, más fáciles de atravesar, etc. Nuestro papel de radiografía. Y aquí tenemos nuestros rayos X, que en este caso van encarnados por harina. Voy a intentar alejarme un poco porque os voy a poner perdido. Bueno. ¿Qué es lo que hacen los rayos X? Pues lanzamos... Vale. ¿Qué habéis visto? ¿Habéis visto un humillo alrededor que salía hacia arriba? Radiación dispersa. Aquí tenemos nuestra primera radiografía hecha con harina, donde se puede apreciar bastante bien el hueso y en los alrededores el pulmón, donde han llegado bastantes fotones. Esta radiografía es inversa, puesto que cuanto más fotones llegan se vuelve más blanca, y la radiografía clásica, cuanto más fotones llegaban se volvía más oscura. Pero os podéis hacer una idea. De ahí que la densidad, cuanto mayor densidad había, por ejemplo, en los huesos se tapa la radiación que llega, y donde se puede atravesar pues llega bastante bien. La pregunta es, ¿qué pasa con la radiación que se ha quedado ahí? Aparte de manchar. Bueno, pues eso se llama dosis absorbida.
y cada uno de esos fotones se convierte en un billete de lotería. ¿Un billete de lotería para qué? ¿Para Navidad? No, un billete de lotería para un carcinoma, desgraciadamente. Es verdad que para ese es el principal trabajo que tenemos los radiofísicos en el tema del uso de radiaciones en sanidad, y es que los pacientes os llevéis la menor cantidad posible de harina dentro de vuestro cuerpo, pero es cierto que dentro de cada prueba radiológica hay una cierta cantidad de harina que nos llevamos puesta, y es cierto que esa cantidad de harina siempre supone un pequeño billete de lotería. Por lo cual tenemos que estimar que el beneficio de la prueba que os están haciendo es mayor que el riesgo al que se está sometiendo. Entonces, frente a eso se necesitan exploraciones, se necesita que la cantidad de harina sea la más baja posible, por supuesto, y que además a la hora de hacerte una prueba lleves un beneficio. Hay cosas, por ejemplo, que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, utilizar pruebas para descartar cosas clarísimas, pues que os digo yo, hacer un TAP porque llegáis a urgencias con dolor de cabeza después de estar viendo 7 horas de Bertín Osborne, es duro y creo que no hace falta el TAP. Entonces, hay cosas que hay que optimizar y sobre todo hay que decir cuándo no. Otro de los detalles por los que los aparatos de rayos X son tan caros es que todo consiste en un choque de electrones contra un material muy duro. Ese material tan duro es el tungsteno. El tungsteno tiene muchas aplicaciones industriales y sobre todo se utiliza porque tiene una dureza importante y un grado de fusión muy alto. El tungsteno es algo más duro, por ejemplo, que el adamianto del Capitán América, y es un poco menos duro que el turrón de Gijona que se le queda a mi madre a final de enero. Pero en esa franja de dureza se sitúa. Con lo cual, este tubo, esos tubos que han muerto, porque si os fijáis esto está metalizado, el propio tungsteno ha sido arrancado, porque el 99% de la energía se convierte en calor, por lo cual hay una importante cantidad de calor. Este tubo además cuando funciona va sumergido en aceite para que se pueda refrigerar. Y pensar que tal es la cantidad de calor que se genera, que uno de los accidentes que hemos llegado a tener es que el aceite terminó hirviendo y saltó por los aires la cuba que sostenía esto. Esta cuba además ahora cuando pase el esto veréis que pesa, y una cuba puede llegar a pesar 250 kilos, es decir, a pesar de que veáis a lo mejor un técnico que la mueve con una mano es porque va muy equilibrada sobre rieles, pero lo cierto es que pesa muchísimo. Y todo consiste en hacer saltar un montón de electrones desde un cilindrico pequeño que se ve ahí, alta luz quizá un poquito, y choca contra el tungsteno. El tungsteno está girando simplemente con tal de refrigerarse, y a partir de ahí, pues cuanto más electrones salten, más fotones saltan. Cuanto más rápido vayan los electrones, más energía tienen los fotones que salen de ahí. Acordaros que la luz siempre va a la velocidad de la luz, eso es lo único malo de este ejercicio. Yo podía conseguir más energía dándole más fuerza a la harina, pero en el caso de los fotones no podemos hacer algo. Siempre los fotones van a la velocidad de la luz, pero acordaros, cuanto más gordo es el fotón, más capacidad tiene de atravesar objetos. Bueno, pues coger por primera vez seguramente mucho un tubo de rayos X, echarle un vistazo y jugar con él. Pasamos, vamos a ir viendo un poco. Bueno, pues en esa situación en la que estábamos, os pongo ahí un ejemplo. Por ejemplo, esto es un vídeo que va contando, es de publicidad de una empresa, da igual el sonido. Es una publicidad de una clínica en Estados Unidos, porque ahora realmente la dosis se ha convertido en un objeto que es capaz de diferenciar, la dosis ya se olvida, la harina que se nos queda aquí dentro, que es capaz de distinguir la calidad o no de los aparatos que estamos utilizando. Entonces esto es un anuncio de televisión donde están explicando que su clínica tiene los aparatos de última generación y que tienen la menor dosis posible y sobre todo que tienen a un montón de físicos trabajando para ello. Con lo cual, bueno, ya se convierte en objeto de marketing los frikis que tienen incluidos dentro del aparato. Por si queréis ir a Estados Unidos a hacer una radiografía, es buen sitio y esa cosa. Venga, pues. Vamos a ver. Ahora llegamos, van pasando los años, nos hemos encontrado con que han pasado una guerra mundial, 2 bombas atómicas, y después de las bombas atómicas nos hemos dado cuenta que realmente las radiaciones ionizantes son capaces de dejar efectos secundarios incluso hereditarios. Por lo cual nos hemos concienciado un poco más y bueno, pues los vamos cuidando.
Pero la verdad es que la tecnología de los aparatos médicos no había cambiado prácticamente en casi 100 años de vida que ya tenían por aquel entonces, en los 80 primeros años. Hasta que llegaron los Beatles. Los Beatles, pensad que en aquel momento, estamos hablando de los años 60, lo vendían todo. Aquello lo petaban absolutamente. Y eran algo de muy malo, efectivamente. Estaba intentando quitar volumen, lo siento. Nada, no te preocupes. Presentar arriba, efectivamente. Sí, es que ahí. No es fácil. Perdón. Vale. Los Beatles estaban forrando absolutamente a su discográfica porque realmente se habían convertido, los conocéis, en el mejor grupo de toda la historia y sobre todo el mundo los conocía ampliamente, ¿no? Por cierto, me he saltado el detallito que publica, y yo creo que es muy recomendable, el artículo de la visita de Einstein a España este fin de semana en El País, ¿no? Donde incluso mencionaban como una anécdota, un chiste que le ponían un padre y un hijo, decía: papá, ¿y este señor quién es el más listo del mundo? Y dice: no, hijo, el más listo del mundo es el que lo comprenda. Realmente ya lo consideraba un genio, pero nadie sabía por qué. La verdad es que lo iban aclamando en todos sitios. Lo aclamaron como el inventor del automóvil. El automóvil lo llegó a saludar a un señor, efectivamente. Bueno, pues en los años 60, a raíz del dinero de los... Vamos a ver si sigue. Sí, y ahí... Pasa. Quítale el sonido. Bueno, pues la EMI, que era la discográfica de los Beatles, y se estaba poniendo de la bota. También era de dueño de otros grupos, por ejemplo de Pink Floyd, etcétera, pero la verdad que comparado con lo que facturaban los Beatles, nadie más. La verdad es que era el boom absolutamente en el mundo y la cantidad de dinero que ingresaba en puerta la EMI era tremenda. Pero la EMI quizás no conocéis qué significa, y son industrias de música y electrónica. Y el señor Joseph Lubbock, en aquel momento director de la EMI, decidió invertir parte del dinero que le entraba con los Beatles en donuts. Esos donuts venían de una matemática de un señor, que además traigo aquí alguno, vamos a ver si me sale. Vale. Un señor que se llamaba Hounsfield, que lo que hizo fue plantearse la matemática de qué pasa si hacemos fotografías desde todos los ángulos y mediante un algoritmo soy capaz de reconstruirlo. Bueno, me diréis, eso es algo así como la Pantoja entrando en la cárcel, ¿no? Todos los periodistas le hacen fotos a la vez y entonces a partir de ahí se reconstruye. Bueno, pues algo así era. La verdad es que la matemática, si pasamos ahí a la siguiente, entre Hounsfield y Coleman, convirtieron o hicieron un aparatito capaz de fotografiar, y pasando un poco para que veáis que fue el primer tag de la historia, con su donut en medio, y entonces lo que tenía era la bombilla, el tubo de rayos X, y enfrente tenía un detector. Ahí os he puesto una película, pero realmente era un detector, en aquel momento solo era una fila de detectores que giraban los dos a la vez, y entonces iban haciendo la reconversión de esa imagen en 3D. El primer tag se pone en funcionamiento en 1971. Tardaba 20 minutos en hacer un solo corte. 20 minutos que tenían dando vueltas. La verdad que no he dicho tiempo. Cuando se lo puso en marcha Röntgen, tardaban como hora y media en hacer una radiografía de la mano. O sea que tenía su mérito Berta estar ahí con la manita en alto, ¿no? Bueno, pues estos señores lo pusieron en marcha y hicieron el primer corte de cráneo en 20 minutos. Pero por primera vez las radiografías hasta entonces estaban con un velo gris, no eran negros absolutos lo que había, y por primera vez Hounsfield y Coleman consiguen ver el interior del cráneo, por ejemplo, porque hasta ahora solo se veía el hueso, lógicamente te tapaba el frontal y el posterior, que te tapaba totalmente el cráneo. Con ello consiguen hacer un corte, una rebanada del cráneo, y entonces pues se podía observar, por ejemplo, si tenemos un derrame cerebral. Pensar que los derrames cerebrales, los ictus, son una de las principales causas de muerte en aquel momento especialmente. Y es una de las cosas como cardiovascularmente hemos ido bajando muchísimo la mortalidad por enfermedades cardiovasculares gracias a los conocimientos que tenemos.
tanto por el diagnóstico posterior como por la capacidad que hemos tenido a raíz de estas técnicas de imagen para poder anteceder o a poder prever ese accidente. Con lo cual ahí tenemos el primer donut de los bíceps. Ahora mismo en la industria médica este es el principal punto de trabajo que tenemos en el mundo. La cantidad de información que dan los TAC es impresionante. En aquel momento teníamos solo una fila de detectores. Hoy en día los equipos sofisticados llegan a trabajar hasta con 512 detectores a la vez y con un solo disparo son capaces de recoger una información mucho mayor. Tanto es así que son capaces de hacer un TAC del cuerpo completo en solo un segundo. Es decir, recorrer el cuerpo completo. No hay patología habitualmente que se reconstruya el cuerpo completo, pero bueno, algún bestia los hace de vez en cuando. Entonces, el cuerpo completo en un solo segundo. Son capaces de capturar el corazón, que son todos los puntos de trabajo importantes, una foto del corazón en 3D que nos permite navegar, cómo tenemos carcinoma, nos permite borrar todos los demás órganos y solo pasearnos por dentro del corazón en 0,3 segundos. Es decir, la potencia ahora mismo diagnóstica del TAC es impresionante. Tanto es así que quizás se está llegando a abusar y es uno de los motivos por los cuales la población está cada vez más radiada, porque tendemos a meter en un TAC a todo el mundo porque es verdad que la cantidad de información que tenemos es muy amplia. E incluso llegamos a pedir TAC para cosas que no necesitamos información con tal de prever posibles causas. Es muy rápido, es muy económico, han bajado mucho de precio los TAC normales. Pensar que un TAC, por fastidiar a la familia de Röntgen, están en torno, el baratito en torno a 150.000 euros, el caro es verdad que está en torno al 1.000.000 de euros. Pero bueno, en ese margen son fáciles de montar, son rápidos, no necesitan muchos problemas y la verdad es que, insisto, una calidad de imagen diagnóstica impresionante. El donut no me hace falta, pero después si podéis devolver ahora el platito, os cuento el siguiente donut que... Sí. Por cierto, detalle, y ahora volvemos aquí. ¿Quién compra la patente a la EMI? La empresa de Tomás Álvarez, la General Electric. Por cierto, detallito sin importancia que no se nos quita de en medio. El donut no hace falta, así que si queréis alguien tiene hambre, Tomás Álvarez es el primero que se queda con la patente de los TAC. Y también como recompensa vuelve a intervenir otro señor que hemos mencionado antes, desde Suecia, y le dan el premio Nobel muy poquitos años después por el descubrimiento del TAC, tanto a Cormack como a Huffy. Con lo cual, bueno, pues otra vez Nobel desde su tumba vuelve a apoyar. Curiosamente esta vez se lo dan por primera vez el premio Nobel de Medicina y se le da a un físico y a un matemático, que hasta entonces solo habían intervenido médicos y bioquímicos. Bueno, pues el siguiente donut sí, pasamos. El siguiente donut es la demostración de que los simples abundamos, pero que además los simples tenemos ritmo. Y ese ritmo suena con música de los Beatles. Veréis, Purcell, especialmente en el 52, y Felix Bloch, especialmente Purcell, se dan cuenta de que nuestros átomos de hidrógeno, nuestros núcleos de hidrógeno son capaces de bailar, y son capaces de bailar con ritmo. Pero ¿cómo suena la música ¿cómo suena la música para que sean capaces de escucharla los átomos de hidrógeno? Pues necesita que suene fuerte. Entonces la música de un átomo de hidrógeno se escucha en forma de campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético. Pensar, pues no sé, por cierto hay una aplicación si la queréis, que es el Teslameter, que te hace unas medidas a través del propio móvil de las interferencias del campo magnético. Pues bueno, así a grosso modo un campo magnético de esta zona debe estar en 4 microteslas, una cosa así. Pues estos átomos son un poquito sordos, es decir, necesitan que la música suene fuerte y para ello necesitan que suene en torno al Tesla. Hay máquinas que tienen un Tesla, hay máquinas que tienen medio y hay máquinas que tienen 3 y en experimentación incluso hasta 9 Tesla. Eso es una burrada de campo magnético. Tan burrada es que en una sala no puede entrar nada magnético.
una sala donde hay una resonancia tiene tal campo magnético, por ejemplo, uno de los accidentes más importantes que hay es que simplemente una silla como las que tenemos aquí con ruedas entre dentro de una sala de resonancia magnética y termine incrustándose dentro de la resonancia, pero no digo que se pega, termina rompiendo la carcasa y llegando hasta el imán original. Entonces, en el caso de una resonancia magnética, el donut es un imán gigante, ¿vale? Tenemos ahí a la princesa, no me acuerdo cómo era, de Frozen, rodeada con un imán gigante, con un imán de un Tesla, para que nuestros átomos de hidrógeno escuchen el ritmo. Y cuando escuchan el ritmo, bailan. Todos los átomos de hidrógeno bailan, a ver si soy capaz de hacerlo mejor así. Lo chulo que le vuelta mejor. Bailan a este ritmo. Por cierto, ¿alguien sabe hacerlo bailar? ¿No? ¿No? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie se atreve? Eso ya cuando chica, cuando el hijo chico. Pues usted lo que demuestra es que los átomos de hidrógeno son capaces de bailar con la música de un gran campo magnético. Además, todos bailan al unísono, todos bailan a la vez. Acordaros que el átomo de hidrógeno es el más presente en la naturaleza y, por supuesto, el más presente en todo nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, moléculas que se ocurran con hidrógeno, 1, 2, 3, agua, perfecto, moléculas chiquititas, son un trío, 2, cogiéndolo. ¿Quién más? Por ejemplo, todas las moléculas asociadas a orgánicas, que es decir, que al final son cadenas de carbono e hidrógeno, pues desde la grasa a cualquiera de las moléculas orgánicas, van asociadas siempre a carbono e hidrógeno. Pero esas moléculas son largas y pesadas. Entonces, a partir de ahí, lo que se da cuenta Latterbourg, lo pronunciaré bien, y Mansfield, es que esas moléculas las pueden llamar por teléfono. Es decir, que esas moléculas tienen móvil. Entonces lo que hacen es que mientras están bailando, se me caerá, las llaman por teléfono. Entonces la molécula coge el teléfono y ya se le cae el baile. ¿Qué ocurre? Si la molécula está sujetada por solamente 2 hidrógenos, que ya tengo confianza, pues rápidamente cojo otra vez el plato y sigo bailando, ¿vale? Pero si la molécula es una molécula larga, por ejemplo las de grasa, ya me cuesta más porque le tengo que decir a la de la échate tú para allá, espérate que yo también estaba bailando, espérate que yo me agacho primero, espérate que te agachas tú, con lo cual tarda un poquito más en recuperar el ritmo. Y eso es la base de la resonancia magnética. Poner a bailar a todos nuestros átomos de hidrógeno y llamarles por teléfono. Interrumpir su baile con una frecuencia de radio electromagnética, la de los móviles, y interrumpir su baile. Podemos saber cuánto tiempo tardan en cada punto del espacio en volver a su baile. Se restituye el campo magnético y todas vuelven a su baile, con lo cual tenemos información punto a punto de cuál es la molécula que hay en nuestro cuerpo, que es lo que estaremos analizando en ese momento. Eso nos da una capacidad, una cantidad de información tremenda. Podemos saber cómo se mueven los líquidos, podemos saber cómo están asociados, por ejemplo, tejidos, especialmente tejido blando. E incluso se ha llegado, y es lo último, porque fijaros que hasta ahora la radiología estaba asociada a una fotografía, es decir, Röntgen no hace más que fotografía sofisticada porque atravesaba el cuerpo, pero fotografía. Ahora con la resonancia magnética podemos llegar a saber funcionamiento del cuerpo humano. Una de las imágenes más impresionantes que hay en resonancia magnética se llama la tractografía, y la tractografía nos permite saber el movimiento eléctrico de nuestras neuronas y nos permite hacer un mapa del movimiento eléctrico que hay en nuestro cerebro, de forma, por ejemplo, que a la hora de, si por ejemplo un cirujano tiene que operar un tumor en el cerebro, puede ser capaz de decir, mira, si entro por aquí solo le voy a borrar la última semana, pero si entro por el otro lado ya le borro desde la EGB, con lo cual a la hora de poder ir analizando el cerebro tiene muchísima información, e incluso
de estas típicas estadísticas que empiezan a saber, las mujeres utilizan más el lado derecho del cerebro y los hombres utilizan más el izquierdo. Ese tipo de estadísticas están basadas en resonancias magnéticas funcionales, es decir, es verdad, podemos empezar a ver cómo funciona una u otra parte del cerebro. Todo eso gracias al baile de nuestros átomos y a estar llamándolos continuamente por teléfono. Con lo cual, y esto lo voy a poner al lado porque realmente el teléfono magnético, el teléfono no forma parte de nuestro aparato. El teléfono son esas antenitas que están al lado de nuestra resonancia magnética, que en este caso no se ve ninguna, y la información se recibe, y por eso es lo que agobia muchísimo, en una especie de jaulas que nos rodean por todo el cuerpo. Entonces, el donut solamente es un campo magnético, para que bailen. Las jaulas son para recibir la información de cuánto tiempo tardan en dejar de bailar, cuánto tiempo tardan en volver a bailar, que es lo que medimos realmente. Y las antenitas que a veces se ven y a veces no, las antiguas se veía una antena que decía tú estás para ponerme la radio o algo por el estilo, es lo que se pone lateralmente. Incluso los modelos antiguos, ese ruido, esa llamada de teléfono es súper molesta porque es muy ruidosa. El problema es que la resonancia magnética, para ser operativa, es uno de los aparatos más incómodos que hoy en día se consideran en la tecnología médica. Tanto es así que las encuestas que se hacen a pacientes, todo el mundo pide dos cosas. Por favor, que las resonancias magnéticas dejen de ser tan agobiantes. Es decir, yo conozco a gerentes de hospital que se han salido de la resonancia magnética porque están agobiadísimos. Yo tengo que decir que las he probado simplemente por probarlas y ya agobiaba, con lo cual me imagino que si estás en un estado de decir estoy esperando un diagnóstico que a veces puede ser, o yo me puedo imaginar que sea grave, entras en doble estrés, con lo cual además si estás encerrado en una máquina doblemente. Y entonces una de las cosas que piden los pacientes, por favor, investiguen para que las resonancias magnéticas no sean tan agobiantes. Si os fijáis, aquí ya no hemos utilizado los rayos X, con lo cual toda esa harina que se nos queda dentro aquí no cuenta. Estamos utilizando campos electromagnéticos de baja frecuencia donde no hay billetes de lotería. No hay hasta ahora mismo efectos secundarios conocidos como si se conocían con los rayos X. Hasta ahora seguimos dentro de una franja de precaución y de seguridad, pero lo cierto es que no se conocen por el momento y desde luego no a corto plazo efectos secundarios, con lo cual es un aparato muy potente en el sentido de seguir investigando, nos permite ver forma del cuerpo y nos permite ver funcionamiento, y además no tiene efectos secundarios, con lo cual tiene muchas ventajas. Desventajas, pues para empezar ese agobio, y segundo, que tenéis que estar como mínimo 15 minutos dentro del aparato hasta una hora dependiendo de la prueba. Encerrar una jaula que puede ser absolutamente pegada a tu cara necesita esfuerzo y es uno de los puntos en los que ahora mismo estamos manejando. Pero bueno, el segundo donut de los Beatles tuvo también su premio, y es que lo primero que hizo la General Electric fue volver a comprar la patente rápidamente por una millonada, y por supuesto rápidamente también, para contestar desde Suecia, se les dio también el premio Nobel, con lo cual el segundo donut tuvo también su premio Nobel en el año 2001. Hubo cierta polémica porque también hubo una patente de un médico, Damian, que se quedó fuera, pero bueno, la verdad es que el cálculo teórico, etcétera, etcétera, y de lo que hoy en día es la base de la resonancia magnética, es de Mansfield y de Lateral. Y por último llegamos al donut de la antimateria o de la antipartícula. El pez. Este además no se debe a una sola persona, no es fácil identificar, quizá por eso no tiene premio Nobel, porque hay una lista de gente donde van participando y sobre todo además muy asociados ya a empresas del sector, con lo cual ha quedado un poco difuso. ¿En qué consiste el tercer donut? Pues el tercer donut consiste en utilizar ya sustancias radiactivas. Esas sustancias radiactivas que se utilizan son emisores, a ver dónde tengo yo mi... Aquí está, mi sustancia radiactiva. Son emisores de positrones. Los positrones son la antipartícula, es decir, la partícula que odia al electrón y que rápidamente que se junta con él se convierten y se destruyen. Hacen un pequeño baile de la muerte, se unen y se convierten en energía pura. La ventaja que tienen
es que esa energía pura salen dos fotones de 511 kiloelectronvoltios en direcciones contrarias, en un ángulo prácticamente de 180 grados. Eso hace que nos permita identificar el incidente, a ver si lo podéis ver así, el incidente en paralelo, y entonces donde yo recoja dentro de mi donut en paralelo un incidente que tiene que llegarle un fotón por un lado y el de enfrente, esa es la única forma que tengo yo de tener claro que se ha producido una interacción entre un positón y un electrón. La interacción es casi inmediata, es decir, por donde se va emitiendo un positón, enseguida todos los átomos tienen electrones, por lo cual rápidamente se junta con el primer electrón que encuentra en el camino. Por lo cual lo que nos permite es tener sustancias a las cuales conocemos perfectamente su recorrido dentro del cuerpo humano. No nos permite saber cuál es el cuerpo humano exactamente, pero con ciertos conocimientos de anatomía previos y sabiendo qué sustancia es la que estoy buscando, me permite saber exactamente dónde se pone. Por ejemplo, podemos saber el consumo que tiene nuestro cerebro de glucosa. Podemos saber cómo se reparten muchísimas sustancias, por ejemplo el oxígeno, cómo se reparte a partir de los pulmones, a través de los alveoles, cómo se reparte luego por la sangre. Todo eso lo podemos ver en tiempo real y cómo esa difusión se va produciendo. ¿Qué ocurría? El PET, esa imagen, por ejemplo, la del cerebro consumiendo glucosa, pueden ser simplemente manchas. Ese era uno de los grandes problemas del PET. Decía yo, hombre, si estoy buscando una sustancia que más o menos debía de ser uniforme en el cerebro, si tengo una zona de hipercaptación o una zona de hipocaptación, es decir, de mucha concentración o de poca, es que algo está funcionando mal ahí. Pero no me permitía muy claramente ubicarla en qué parte del cerebro se junta. Con lo cual la tecnología médica ha decidido investigar en juntar muchos donuts. Y lo último que estamos haciendo en tecnología médica es juntar un par de donuts de los Beatles, de forma que ahora te venden el PET-TAC y la PET resonancia. Eso juntos cuesta muchísimo más que comprarlo por separado, claro, porque para eso está juntando el donut y tenemos a la princesa rodeada de todos los donuts posibles. La verdad es que hay veces que ni lo disimulan, está un aparato y otro y lo que hay es una camilla que lo mueve de uno a otro, o sea, no se corta un pelo, pero cierto es que te cobran un riñón. Para que os hagáis una idea, para que nos siga odiando los herederos de Ren, estamos hablando de, por ejemplo, 4 millones de euros, una cosita así, una mezcla de aparatitos. Por cierto, la semana que viene se presenta en Chicago las novedades mundiales de todos estos aparatos, y los americanos son muy espectaculares a la hora de hacerlo. Tienen su sábana, un chimpún que te pone pam pam, vamos a poner un aparato de nueva versión del aparato rayo X, que quitan la sábana, ¡oh, qué bonito!, etcétera, ¿no? Además es muy espectacular porque los americanos, como son todos tan pesados, te van poniendo, este aguanta ya 300 kilos de americano dentro, y vas paseando por la feria y te van poniendo los carteles, este aguanta 100 kilos más que el anterior, y este no sé cuánto. Y en fin, la verdad es que van poniendo un poquito de todo eso. La verdad es que, bueno, esa imagen de todos los donuts de rayos X, los donuts de los Beatles, son donuts que os aseguro van a mejorar vuestra vida y os van a plantear en algún momento, si no a vosotros, a alguien muy cercano, diagnosticaros una enfermedad importante. Y os va a poder plantear posibilidades de aprendizaje sobre todas las patologías más cercanas a nosotros, pensar que todas las patologías principales cardiovasculares, carcinomas, etcétera, van asociadas al diagnóstico por todo esto. Con lo cual los Beatles consiguieron, de algún modo, no directamente, es posible que además si Joseph Lockhart hubiese a lo mejor invertido igualmente, o a lo mejor si no hubiesen sido ellos, que hubiese sido alguien muy cercano, porque lógicamente estamos dejando atrás el trabajo de muchísima más gente por simplificar la historia, pero lo cierto es que de algún modo los Beatles también ayudaron a todo eso. El futuro está lleno de posibilidades, ahora ya se están planteando los donuts para mamografía. La parte mala que tengo que daros la noticia es que no siguen aplastando la teta, lo siento. Que siguen aplastando, y esa es la segunda parte que más se pide. Por favor, que alguien deje de aplastarnos la teta porque duele mucho. Pensar que estamos hablando entre 15 y 25 kilos. Yo lo digo que simplemente los hombres deberíamos de poner la mano para ver cuánto duele que te aplasten la mano por 15 o 25 kilos.
Y la mano, vamos a dejarlo en la mano. Vamos a dejarlo en la mano porque nosotros a cambio tenemos el tacto rectal con la hernia de próstata. Pero oye, son detallitos que entran en toda la parte de sexo, rock y radiología, ¿no? Así, si queréis, si pasamos ahora ahí, tenemos un pequeño vídeo donde aparecen imágenes, sí, ya por ir terminando, donde aparecen imágenes de tal, pero no pasa nada. Aquí, en este es un vídeo que se hizo para el Día Mundial de la Radiología, lo hace un pediatra, y entonces cuando va contando cómo su hija tuvo una gestación de 24 meses y cómo, gracias a la radiología, se le pudo diagnosticar una patología importante y la niña pasó finalmente por una operación que se le permitió, ahí tenéis la radiografía, etcétera, etcétera, y cómo lo estuvieron pasando mal, ¿no? Y gracias a hoy también pensar que las técnicas nos permiten incluso cirugía virtual, es decir, se pueden ensayar todo eso, se está pendiente de mezclar también con impresoras 3D por ir ensayando las distintas operaciones, pero lo bonito de ello es que al final el resultado es que salvan vidas. Y ahí tenéis pues la niña, después de 24 meses de gestación, cómo efectivamente está viva y cómo se le pudo arreglar el problema. Semanas, ¿no? Semanas, ¿no? Perdón, sí, 24 semanas que pasó. Un cambio. Ahí está, feliz y contento. Sí, con esto ya termino. Bueno, pues agradeceros para empezar la atención y estoy abierto a cualquiera de las preguntas que tengáis a partir de ahora. Los donuts son comestibles. Me parece que mañana me compro uno. Bueno, Ahora me quedo con las ganas, que lo mío. que os guste lo de los 24 meses. Perdón, para el fallo de... Llevaba un rato ahí pensando que de 24 meses un niño en la barriga. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, José Ramón? Que levante la mano. ¿Tú tienes una pregunta, Alberto? Bueno, yo mientras que tú pudieras hacer esta. ¿Por qué seguimos usando? ¿Por qué tenemos...? Es que no me puedo poner aquí. ¿Por qué tenemos que seguir usando rayos X? O sea, si es la resonancia magnética, incluso el aparatito este que va de resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, porque y ninguno de los dos es dañino, no deja harina, ¿no? Porque la electromagnética... Los positrones también dejan harina, están produciendo ionizaciones que son los billetes del hotel. Ah, vale. Entonces, pero la resonancia magnética, la onda electromagnética de la... No, en principio no conocemos efectos secundarios respecto a la resonancia. Muchas gracias. Entonces, porque supongo que hay una razón... Pues la idea es intentar empezar a sustituirla en la medida de lo que podamos, pero lo cierto es que tiene varias limitaciones. La primera, por ejemplo, es que las partes, digamos, rígidas no son... Los huesos, por ejemplo, tienen muy poca cantidad de hidrógeno, con lo cual se ven regular. Se ven mejor porque están rodeados de tejido blando, pero lo cierto es que se ven regular. Después es las limitaciones de tiempo, es decir, la cardiología en una resonancia magnética, aunque se está avanzando mucho y hay muchas posibilidades, pero lo cierto es que como necesitas tanto tiempo, el estudio puede variar. Entonces, los resultados de la calidad hoy en día o la fiabilidad que tiene el TAC no la tiene ninguno. Entonces, de ahí que, bueno, pues tengamos que seguir jugando con esa... Efectivamente. Pensar ahora mismo también que pasaba lo mismo con la radioterapia. La radioterapia de radiación ionizante, se pensaba que se iban a encontrar alternativas, pero lo cierto es que sigue siendo una solución práctica, rápida, a pesar de los riesgos que conlleva. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Alberto, ¿no? Sí. Bueno, has mencionado todas estas cosas como método de diagnóstico, pero también existe... No se oye. Bueno, como método de diagnóstico, pero al menos en algunos de los casos también se puede utilizar como intervención. Entonces, si tú ves que puede existir un futuro terrible Pide lo de sponsor. Si
si ves que puede existir un futuro interesante en los mismos avances que se han hecho a la hora del diagnóstico, se puede hacer a la hora de poder intervenir de forma menos agresiva que lo que es una cirugía y demás. Bueno, pensar, por ejemplo, la prueba más evidente es en cardiología, es decir, hoy en día existe un montón de intervencionismo en la hora de cardiología, a la hora de poner los stents, el cardiólogo se guía por rayos X, entonces son las intervenciones que más tiempo llevan, incluso la que más radiación se le da al paciente, pero las ventajas son increíbles, es decir, eres capaz con rayos X de localizar donde tienes un carcinoma, perdón, una placa de calcio, un ateroma de calcio, y entonces eres capaz de localizarlo y poner ahí un stent, es decir, un muellecito que te permita volver a abrir esa vena para que garanticemos el flujo de sangre a través de ella. Y todo eso se hace estando trabajando, mirando al mismo tiempo el monitor, y casi no miran al paciente, estás mirando el monitor, tienes que ser capaz de jugar con eso a la hora de llegar por un enrevesado camino del sistema circulatorio y colocarle ahí el stent. Con lo cual el intervencionismo está ahí, es decir, incluso los propios radiólogos, existen radiólogos vasculares que se está trabajando también. No he mencionado aquí todo el tema de ecografía. La ecografía es con sonido reflejado, con el eco, y ese sonido se convierte en imagen, el reflejo que está en distinto. La verdad es que la imagen es de mucha peor calidad, pero claro, tiene la ventaja de que tampoco tenemos ningún efecto secundario y que además tiene la ventaja de que no necesitas como la resonancia magnética tanto tiempo ni nada, sino que sobre la marcha puedo estar viendo. Pero claro, la calidad de imagen es pésima en comparación con todo esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Aquí, ¿te importa venir para que se escuche? Venirte ya, aquí tienes que arrimarte. Esto... Aquí no vale ser anónimo. Muy bueno. Te quería preguntar cuál es la labor de un físico médico en un hospital. Bueno, que te miren raro, lo primero. La verdad es que pasamos una residencia, igual que la pueden pasar otras especialidades médicas, y sobre todo está en trabajar en esa radiación que queda paciente. Lo que más nos lleva es una área que no estamos viendo aquí, que es la de radioterapia. En radioterapia lo que se ha visto es que los tumores son más sensibles a la radiación, es decir, cuando reciben radiación son los primeros en morir. Con lo cual en eso se basa la radioterapia. Irradiamos una zona y calculamos qué cantidad de radiación hay que darle para que la zona tumoral sea la que muera. Entonces ese cálculo lo hacen físicos y es lo que más, digamos, más tiempo nos consume. Después hay por ahí también otros temas que pueden ser controles de calidad, etcétera, etcétera, y ya estamos los frikis que ya estamos en gestión, con lo cual nos toca desde comprar estos equipos a investigar novedades que haya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un poquito de todo eso. ¿Y el físico médico calcula para cada paciente la dosis exacta? ¿Es el que la calcula? Es el que la calcula, te tienes que basar en un TAC y entonces analizas por dónde entra la radiación y que dañe menos tejidos sanos para que se concentre la cantidad de radiación en la zona tumoral. Claro, te puedes imaginar que cada tumor es de su padre y de su madre, de cada forma, está más cerca de la superficie, menos cerca de la superficie, con lo cual puedes utilizar desde sustancias radiactivas que se inyectan dentro del tumor a haces de radiación que entran por varios puntos, con lo cual eso es lo que decide en el trabajo. Más cosas. Más preguntas, más preguntas por aquí. En mi caso podéis preguntar incluso de no ionizante. Nos ha hablado de Mónico Sánchez. ¿De quién? Del Mónico Sánchez, ¿no fue el primero que hizo un aparato de rayos X en España? Bueno, ahí hay una historia. Cuéntame la verdad. En el mundo de los rayos X en España hay muchas curiosidades. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene recogidos varios puntos, y hay hasta un señor en los años 50 que presentó un aparato y que de hecho lo puso en marcha para aclarar negros. Entonces, tal cual se presentaba ahí. Y entonces, ¿en qué consistía? En irradiar a la persona de color, vamos a ser más políticamente correctos, aunque lo negros, está hablando de personas negras. Personas de color, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurría? Le hacía un eritema, le quemaba, y el hombre al final siempre concluía de que el cliente se moría por una razón totalmente ajena a su aparato. Pero lo cierto es que, claro, como le iba creando quemaduras que le iban cambiando la piel de color, pues el hombre iba vendiendo que estaba ahí.
En los años 80 se llegó a montar un aparato de rayos X en una zapatería en Barcelona para que tú pudieses ver lo bien que te quedaban los zapatos, lo bien que se te adaptaban al cuerpo. O la fotografía, y yo lo he hecho, es decir, que yo estaba en el colegio y nos pasaban por un fluoroscopio, que ahora ya están prohibidos, y entonces estaba toda la fila, tú esperabas al siguiente, estaba apoyado allí en el aparato, venga, acaba que va al siguiente, y allí estaba el pobre que se estaba tragando uno tras otro, que no vería nada absolutamente, pero bueno, allí nos tragábamos toda una dosis de radiación importante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no queda muy clara y muy documentada dónde están cada uno de los del tema de la historia de los rayos X. Lo que sí deciros, hay prácticamente solo 4 empresas en el mundo que fabriquen equipos de donuts ahora mismo, salvo alguna imitación barata asiática. Lo cierto es que tenemos que decidir entre 4 empresas y cada una de ellas pelea para tener siempre la última novedad. Pero los aparatos de rayos X se han llevado también a los circos, ¿no? Sí, de hecho fue la primera aplicación justo después de Rengen. ¿A los circos? A los circos, para el hombre invisible, para ver el interior, y de hecho el primer muerto recogido por rayos X es 10 años después, quiero decirte, o sea que rápidamente se puso en marcha, y entonces dentro estaba la mujer barbuda y el hombre invisible. Entonces te ponía delante de un aparato rayos X y decía, oh, se ve el interior del... Os recomiendo, por ejemplo, hay una serie... impresiona un poquito, la serie se llama The Nick y está basada en un hospital americano a principios de siglo. Es como todas las películas, todo pasa en el Nick, claro, para juntarlo todo, pero lo cierto es que, por ejemplo, Edison aparece en una fiesta vendiéndoles un aparato de rayos X. Y entonces, pues, en el aparato de rayos X lo prueba, por supuesto, el gerente, y después entra toda la enfermería a probar el aparato de rayos X abiertamente, allí como lo van utilizando, ¿no? Pero la verdad es que ves eso, te decían, pues no, quédese usted quieta, en 2 horas tiene usted la imagen. En 2 horas nada más puedo tener una imagen de mí mismo. Entonces, lo cierto es que se convertía en un objeto de atracción en todo el mundo. Sí. Yo que soy genética, entonces yo arrimo el agua del molino. También se usan mucho los rayos gamma y se siguen usando como manera de generar variabilidad. Y en los años 50 sí se vendía como una especialidad semilla irradiada. Y eso era la última moda, y estaba muy cotizadas las semillas que habían sido irradiadas con rayos gamma y que se habían conseguido así. Y se sigue considerando como una manera clásica, sin problema. Los médicos sí, pero eso no. Que tiene... Hombre, la verdad es que es una de las posibles causas de la teoría de evolución de Darwin, que es decir, la radiación está digamos presente en toda la naturaleza. Por recurrir, hay una aplicación para móvil que es la del contador Geiger, que podéis utilizar la cámara para ver pequeñas emisiones que podéis estar recibiendo en aquel momento de radiación ionizante. La radiación ionizante, ¿de dónde viene? De la radiactividad de la naturaleza. Pues tenemos isótopos en la naturaleza que nos van emitiendo, y la propia radiación cósmica que atraviesa la atmósfera. Es pequeña cantidad, pero está presente. Y efectivamente, una de las teorías que hay de las que puede haber variabilidad y animar los cambios en la naturaleza es que nuestros genes se vean alterados por esos billetes de lotería, y que el billete de lotería no sea para malo, sino que sea una alteración que permita un cambio que después sobreviva y que después se convierta en una evolución de la especie. Efectivamente, suena un poco a Patrulla X, pero simplificada, pero lo cierto es que es uno de los animadores de los cambios en la genética. Más preguntas. Hay una película de Paul Newman. El efecto de los rayos gamma sobre la margarita, efectivamente. Y el increíble Hulk. No la del increíble Hulk, Paul Newman es la otra. Paul Newman siempre. Yo tengo una última pregunta que es a los dos, cuando habéis hablado de rayos X, cada uno en vuestro medio, habéis dicho y se os ha reñido, y a ellas le han reñido. Entonces, digo, por si hay que reñirte, ¿cómo se dice? ¿Tungsteno o wolframio? Bueno, es el mismo. En la tabla periódica es verdad que aparece como wolframio. El tungsteno es yo creo que es la aplicación, digamos, de la industria del wolframio, pero es verdad que forma parte de la... El problema es que tungsteno le llamaban los suecos y wolframio los españoles. Y han acabado ganando los suecos. Los suecos en el detalle. Bueno, pues así está. La verdad es que es un elemento carísimo, y es, por ejemplo, una de las estafas que descubrieron en la guerra del Golfo,
porque los misiles americanos debían de ir recubiertos de tungsteno porque son muy penetrantes para atravesar corazas, y de pronto se dieron cuenta que los soldados americanos tenían dosis de radiación altísimas. Decían, pero si los iraquíes no... Esto es lo de las armas masivas, empezaron, están las armas masivas, han pasado por algún zulo donde están las armas masivas, y al final se dieron cuenta que una de las empresas de Estados Unidos había sustituido el tungsteno, que era muy caro, por uranio empobrecido, y entonces estaban llenando la atmósfera de uranio empobrecido, y como además era un arma que se supone que bombardeaba y entraban las tropas, pues estaban tragando su propio uranio empobrecido, con lo cual fue una de las curiosidades de la Segunda Guerra del Golfo. Pero eso también tiene un sentido práctico, porque el uranio empobrecido cuando impacta y se pulveriza, arde. Eso se utiliza también para munición antitanque y todo ese tipo de cosas. Sí, pero imagino que en aquel momento, claro, estaba contratado, habían pagado tungsteno y se habían pegado uranio. ¿Hay más preguntas? Sí. Una sola preguntita. Recientemente me hicieron un tag de esto, estuve en cuarto de hora metido en el tubo este. Es una cuestión funcional. Con la gente que se ve por ahí, digamos, con las masas corporales que se ve hoy día, ahí dentro no cabe todo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega uno que no entra? Pues eso es otro de los trabajos que tenemos que hacer. Tenemos que tener muy claro cuál es el máximo que se permite en todos los equipos. Es decir, yo tenía un problema con una persona de 165 kilos que se me atascó uno de los tallos y yo tuve que hacer lo que pudiera. En el caso de resonancia hay una variante de resonancia de mucha menos calidad que se llama resonancia abierta. Entonces ya no es un donut, sino que es una especie de copa donde entra, pero la calidad de la imagen es mucho peor y los tiempos son más elevados, por lo cual hay también problemas de la imagen y demás. Siempre que se pueda hay que sufrirla en menor tiempo y la calidad diagnóstica es mucho mayor, pero lo cierto es que está, y eso es lo que os decía, en Estados Unidos venden aparatos hasta para 300 kilos de personas, claro, son más grandes, menos calidad, pero aguantan 300 kilos, aquello un tanque casi le falta las ruedas mecánicas para ir moviendo la camilla, ¿no? Para ser capaz de hacerlo. El tamaño no depende, es que yo no sabía por qué se hace. Sí, el tamaño del donut. Hay un tamaño estándar, cuanto más pequeño y menos lejos esté del foco de radiación, mucho mejor, por lo cual cuanto más pequeño sea, mejor calidad es. Pero claro, hay opciones de tag hiper grande que sí que permiten esa opción. Por ejemplo, para radioterapia, si te van a hacer una planificación, como muchas veces tienes que tener los brazos levantados, esos tags también suelen ser un poquito más amplios. Pero bueno, pierdes calidad también. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, yo quería preguntar una cosa muy concreta. Respecto a los servicios de los rayos, bueno, de las radiaciones en el caso de una mamografía, sí, que te ves la necesidad de repetir la mamografía por circunstancias y hacer 3 veces la mamografía. Entonces, ante la negativa a querer exponerte a ese riesgo, pues el médico comenta que es más, o sea, que es más peligrosa la radiación a la que está sometida con el móvil que hacerte 2 y 3 veces una mamografía. A mí me parece rarísimo. No tiene nada que ver. De hecho, sí, pero tal cual fue, o sea que es tan frecuente la radiación que recibe el móvil que el repetir la mamografía. Pensar, bueno, nos remitimos a los recientes datos de la OMS, que es decir, te ha puesto en niveles de riesgo, y en el nivel A, pues efectivamente está el jamón, la salchicha, las radiaciones ionizantes y no me acuerdo que otra cosa más. Pero, bueno, el trabajo de peluquería era ya nivel B, ya estaba en el este. Y en el nivel C, es decir, un escalón posterior, está en estudio porque por el momento no se tiene ningún dato de que las radiaciones no ionizantes produzcan efectos de ningún tipo. ¿Qué ocurre? Ahora mismo se está estudiando con gente que han trabajado con los radares. Pensar que los radares es el mismo tipo de radiación desde la Segunda Guerra Mundial y no se ve que la población tenga mayor índice de ninguna patología. Pero como ahora también se está exponiendo a población muy jóvenes con los móviles, pues se están haciendo estudios de nuevo, no vaya a ser que se encuentren cosas. Lo cierto es que se está estudiando, esto como todo, existe la gente que dice que es la teoría de la conspiración y que las grandes empresas están ocultando grandes problemas, pero lo cierto es que si nos fiamos de la gran comunidad científica, los estudios por el momento no están encontrando nada que pueda relacionar baja dosis de
los móviles con otro tema. Lo que sí es verdad, y es curioso con los móviles, es que lo que sí han tenido una repercusión importante en enfermedades cardiovasculares, es decir, es un motivo de estrés brutal y todo el estrés genera, bueno, es verdad, es decir, el estrés genera problemas cardiovasculares, entonces eso no hay que negarlo, pero lo cierto es que directamente de por sí las radiaciones no están trayendo en ese tema. Ahora con la mamografía es verdad que está en discusión, es que ahora mismo radiamos a todas las mujeres de la población a partir de una cierta edad, o al año o cada cierto periodo, y es verdad que hay físicos que dicen que eso trae más perjuicio que beneficio, y hay otros de la comunidad que dicen no, oye, que es que el beneficio de tal. Entonces es verdad que en esos cálculos matemáticos estamos divididos en la comunidad científica. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta. Comentaste antes que la resonancia magnética, uno de los inconvenientes que era más lenta que la... Sí. ¿Por qué es más lenta? Bueno, porque esa pregunta y respuesta que se hace continuamente no es algo así como la canción de La Chucha, ¿no? Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Necesita continuamente estar preguntando. Y además necesita preguntar en las tres direcciones para poder situar la información e ir sumándola de un punto a otro. Con lo cual la secuencia más rápida está en torno a 15 minutos. Eso hace que en el cuerpo humano, según qué parte, en 15 minutos han pasado muchas cosas y se han movido muchas cosas dentro del cuerpo humano, ¿no? Con lo cual, pues, frente a los, por ejemplo, 0,3 segundos que os decía que hace una foto del corazón, es que claro, no hay color. Si tengo que hacer un análisis, verdad, que puedo ver movimientos con una resonancia magnética, pero claro, la foto es perfecta con el TAC. De ahí que se sigue utilizando tanto el TAC frente a la resonancia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues, pues nada, yo creo que ya, bueno, que ya lo que nos toca es pues agradecer a José Ramón por la charla y sobre todo por su trabajo en algo que nos va a mejorar toda la vida, y un fuerte aplauso, ¿no? Y como siempre nos vemos en 15 días con Susana Gaitán, que nos hablará de psicología, supongo, o neurociencia. Nos la verdad es Susana, dentro de 15 días. Y mañana, miércoles, a las 11:30, más o menos, en la 2 tenéis órbita laica, que no lo podéis perder, que quedan solo 3 programas. Buenas noches a todos. Atrás.